De ninguna manera al que predica, honramos la palabra de Dios. ¿Amén? Y en reverencia a las Escrituras nos ponemos de pie, si usted puede hacerlo. Y vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 14. Pablo, escribiendo a los Efesios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Ya hemos orado. Así que le invito a tomar su asiento. Lo que hemos leído literalmente es la declaración más hermosa, más preciosa que jamás se haya escrito, que jamás se haya puesto en papel sobre lo que significa ser realmente un cristiano, un creyente. Y cuando leía, cuando lee, usted se da cuenta que no hay puntos, son casi todos comas, y en un momento uno se queda casi sin aliento. Porque en realidad, y de una forma poco habitual en el griego, Pablo escribe todo este párrafo de un solo tirón, sin hacer ninguna pausa. 202 palabras escritas sin ninguna interrupción. Parece que como que Pablo comienza a escribir y no puede dejar de describir lo que cada creyente, lo que vos y lo que yo tenemos en Cristo Jesús. Warfield, hablando de este pasaje, dice que Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, no debería realmente leerse en la iglesia, sino que debería cantarse. Porque esa es realmente la respuesta que podemos tener ante tan magnífica expresión o tan magnífica detalles que tenemos acerca de nuestra salvación, y es adorar al Señor, adorarle. Ahora, mis queridos hermanos, cuando nosotros pensamos en ser cristianos, si hace un tiempo que has respondido al llamado del Señor, si estás aquí, eventualmente estás aquí, a veces la idea es de que nosotros venimos al Señor o aceptamos al Señor, o el Señor viene a nuestra vida y nosotros lo sumamos, lo adherimos a lo que estamos haciendo. O sea, tenemos nuestra profesión y ahora sumamos a Cristo a nuestra profesión. Nuestros planes y ahora, tenemos nuestros planes y Cristo. Tenemos nuestra familia y Cristo, tenemos nuestra profesión y Cristo. Pero en realidad, hermanos, no es que nosotros seguimos viviendo como vivíamos y entonces hemos sumado a Cristo a nuestra realidad, sino que en realidad el creyente es transferido a una nueva realidad. Ahora estamos en Cristo y en Cristo es donde se encuentran todas las bendiciones
que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y el versículo 3, el pasaje es extenso. Pensé en un momento dividirlo para poder exponerlo en más de una ocasión, pero no encontraba sentido, así que voy a intentar exponerlo. Deberíamos pasar mucho tiempo, simplemente voy a detenerme en conceptos, en hacer de alguna manera un inventario de lo que nosotros tenemos en Cristo, lo que dice Pablo acerca de ser cristiano. Pero tenga un poco de paciencia, ¿sí? Espero no extenderme mucho. Pero comenzando con el versículo 3, Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, no alguna bendición. Y esta palabra toda en griego es la palabra pasa. Y esta palabra es una palabra matemática absoluta. O sea, no quiere decir que algo como mucho, ni tampoco como la mayoría de algo, sino el 100% de algo. Absoluto. Todo lo que pueda haber representa la palabra pasa. O sea, si existe alguna bendición espiritual en la esfera de Dios, bueno, esa bendición te pertenece y me pertenece. Nos ha sido dada toda bendición. Si hay X cantidad de bendiciones espirituales posibles, entonces los cristianos la tienen. Y el pensar en esto es como pensar que tenemos un acceso infinito a las bendiciones, porque infinitas son las bendiciones que encontramos en el Señor. Nunca se agotan, nunca se terminan. Ahora, claro, en nuestro pensamiento natural nosotros podemos llegar a pensar que las bendiciones son progresivas. Es decir, comienzo a disfrutar algún tipo de bendiciones y que debo esperar un tiempo para disfrutar otras bendiciones. Y que vendrán quizás bendiciones mayores para nuestras vidas. O que son condicionales. No sé, que debo cumplir alguna condición para poder disfrutar de estas bendiciones. O que son limitadas, que hay una cierta cantidad de bendiciones disponibles. Hago acá. Si usted tiene calor, por favor, ahora tenemos aire acondicionado. Lo podemos usar, yo estoy un poco ahí. ¿Está bien usted? Ok, muy bien. No sé quién tiene los controles del aire por ahí. ¿Sí? ¿Hay alguien? ¿O están aquí delante? Están aquí, entonces que alguien los tome. A ver. Ok. Muy bien, entonces pensamos que pueden ser progresivas, limitadas, pero Pablo nos dice que estas bendiciones son instantáneas. O sea, cuando respondiste al llamado del Señor, entonces ahora tenés acceso a todas estas bendiciones. Son incondicionales, o sea, no están basadas en vos ni en tu mérito, están basadas en Cristo. En Cristo tenemos todas las bendiciones y son ilimitadas, todas. Eso es sin límite, todas. Ahora, ¿qué es lo que no significa espirituales? Porque pensamos, bueno, bendiciones espirituales entonces tendrán que ver con que son inmateriales, algo que no puedo cuantificar, o que son emocionales, que tienen que ver con sentimientos religiosos, o que son futuras, para cuando nosotros estemos en el cielo. Pero lo que realmente significa espirituales, la palabra que se utiliza en el griego es la palabra neumáticos, como el neumático del auto. Y neuma es espíritu. Neuma, cuando nosotros leemos en el griego la palabra neuma, hace referencia al Espíritu Santo. O sea, que cuando hablamos de espirituales, neumáticas, no estamos hablando de la naturaleza de la bendición, sino estamos hablando de la fuente de la bendición. La fuente de cada una de estas bendiciones es el Espíritu Santo. Pero estas bendiciones
no es que son solamente emocionales, son bendiciones que van a afectar todo tu ser, que van a afectar tu cuerpo, que van a afectar tu trabajo, que van a afectar tus relaciones. Estas bendiciones afectarán tu existencia, y eso es lo que hace referencia Pablo. Y dice, habla de los lugares celestiales. Bueno, ¿qué es esto de los lugares celestiales? Bueno, no es un lugar, no es un lugar geográfico. No es como pensar que es algo arriba o es algo abajo. Esta palabra, lugares celestiales, es muy difícil de traducir, no tiene una traducción precisa en español, pero se refiere a la esfera donde Dios opera. No es un lugar allá, arriba o donde sea, sino una dimensión aquí mismo, donde Dios opera. En Efesios, estos lugares celestiales son, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 20, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, donde nosotros también ya estamos sentados con Cristo, según el capítulo 2, versículo 6, y donde también cada uno de nosotros tenemos conflictos espirituales contra fuerzas malignas, capítulo 6, versículo 12. O sea que cuando estamos hablando de lugares celestiales, si bien vivimos en este mundo, pero al mismo tiempo estamos dentro de una esfera espiritual donde estas cosas están ocurriendo. No es que estamos hablando de un lugar lejano. Así que si nosotros pensamos en esto, cuando nosotros oramos, no es que nosotros estamos llamando al cielo. No es como que si estuviéramos haciendo una llamada de larga distancia. Vos y yo y todos los que estamos en Cristo ya estamos en los lugares celestiales. No es que estamos llamando hacia el trono de gracia. Estamos ya en la sala del trono de gracia y por lo tanto tenemos acceso a toda esa riqueza, a todo el conocimiento de Dios, a todo el consuelo de Dios. Inmediatamente. Y ahora dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, esta frase en Cristo, es una frase que casi no aparece en los textos griegos. Es más, algunos creen que el apóstol Pablo la inventó para poder describir lo que está tratando de comunicarnos. Es una expresión única. Y Pablo utiliza esta expresión en Cristo 164 veces en su carta. Y en este texto, en este pequeño texto del versículo 3 al versículo 14, aparece 12 veces en sus variantes. 12 veces, casi una vez por cada versículo. En Cristo, en Cristo. Ferguson dice, tratando de explicarnos acerca de qué es en Cristo, usted sabe, estoy escribiendo precisamente acerca de estar en Cristo y qué es lo que significa. Y estoy escuchando muchos predicadores que dicen tener mucha literatura, pero en realidad no entender precisamente qué significa estar en Cristo, nuestra unión con Cristo. Algunos cometen el error de pensar que cuando nosotros estamos en Cristo perdemos nuestra identidad. O sea, que dejamos de ser nosotros y ahora Dios ve a Cristo y no nos ve a nosotros, que ve sus méritos y en realidad no distingue entre Cristo y nosotros, pero no es lo que la Biblia afirma. La Biblia dice que nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Incluso los creyentes van a recibir galardones, premios por lo que han hecho. Entonces, hay una distinción entre Cristo y nosotros. Y Ferguson da una ilustración y él habla de un árbol que da manzanas, que es cultivado, y un árbol de manzana silvestre. Y él dice que la rama de manzano silvestre fue injertada en un manzano cultivado. Ahora, la rama no dejó de ser rama, o sea, fue cortada del árbol, siguió siendo una rama. Pero ahora, cuando fue injertada al manzano cultivado, toda su vida fue diferente.
Sus frutos ya no serían manzanas agrias, sino dulces. La rama no trató de añadir al árbol a su vida, sino que la rama se añadió al nuevo árbol, recibiendo vida del árbol y fue completamente transferida a una nueva fuente de vida, una nueva realidad. Antes del injerto, la rama producía frutos amargos con su fuerza limitada. Ahora, después de que esa rama fue injertada, la rama produce fruto dulce, con la fuerza ilimitada del árbol que había sido cultivado. Y así, mi querido hermano, es tu vida y mi vida en Cristo. No dejamos de ser quienes somos, pero ahora estamos en Él. Y la vida de Cristo fluye a través también de la nuestra. John Stott dice, en Cristo no es una simple frase piadosa, sino que es la realidad fundamental de la existencia cristiana. Y esta es la verdad en realidad que cambia todo, porque fuera de Cristo no tenemos nada, ninguna bendición. En Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales y no hay término medio. Todos los que están aquí o estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Y hoy has de escuchar el llamado del Evangelio a venir a Cristo. Y hoy puedes responder a este llamado del Evangelio para poder atesorar todas estas bendiciones. Pero si no respondes al llamado del Evangelio, entonces no estás en Cristo. Ahora, dice que todas estas bendiciones, dice que nos bendijo. Y este verbo es, como decía nuestro hermano Facundo el domingo pasado, es un aoristo. Es un aoristo. Y es una acción que se completa en el pasado, pero que tiene consecuencias, que nos alcanza las consecuencias en el presente. O sea, no dice que Dios nos está bendiciendo, ni dice que nos va a bendecir. Dice que nos bendijo. ¿Y cuándo sucedió esto? Bueno, esto sucedió antes que vos nacieras. Dios te bendijo antes que nacieras, antes que vos creyeras, antes que hicieras algo bueno o algo malo. Dios te bendijo. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 4. ¿Cuándo nos escogió? Dios nos escogió, Dios te escogió en el momento más antiguo de la historia. Antes que Dios dijera, hágase la luz, Dios te había ya escogido. Charles Spurgeon decía, antes que vos pudieras pensar en Él, Él ya había pensado en vos. Es que si lo pensamos así, no es que Dios pensó en salvarnos en algún momento de nuestra vida, que la decisión fue tomada porque hicimos algo en particular para que Dios nos escogiera. No, Dios no pensó salvarte en algún momento de tu historia. Dios decidió salvarte antes de tu existencia. La elección es eterna, la elección no tiene principio. Es tan permanente como la existencia de Dios mismo. Esto significa que nunca hubo un momento en la existencia cuando Dios no te hubiese elegido. Nunca, desde el principio. Tu salvación es tan eterna como Dios mismo lo es. Ahora, ¿cuál es la ubicación de esta elección? Y esto es importante porque si nosotros observamos cuidadosamente, dice que Dios nos eligió en Cristo. No dice que nos eligió y luego nos puso en Cristo, sino que nos eligió ya en Cristo. O sea, nunca la elección fue abstracta. Siempre la elección fue en Cristo. Spurgeon usa una analogía de esto y dice que en las culturas antiguas los matrimonios se arreglaban antes que los novios se conocieran. El padre elegía a la esposa de su hijo
basándose en lo que creía que era lo mejor para su propio hijo. Cuando finalmente los novios se conocían o ya eran esposos, entonces el amor crecía dentro de una relación que ya había sido establecida. Dios me eligió y te eligió en Cristo Jesús antes que nosotros lo conociéramos. Nuestro amor por Cristo crece ahora dentro de la relación que tenemos con Él, pero en una relación que ya se había establecido de antemano. Ahora, alguno pudiera pensar aquí y decir, bueno, pero yo en realidad no sé si fue elegido. Si esta elección que Dios hizo no tiene que ver con nada que yo haya hecho en la historia de mi vida. Si no fue el momento que vine desesperado y grité y me arrodillé delante de Él, sino que Dios ya me había escogido. ¿Qué pasa entonces si Dios no me escogió? Bueno, si esa pregunta te inquieta, si te inquieta el saber si Dios te escogió o no, esa es la prueba que Dios te escogió. Porque los no escogidos no se preocupan de su estado espiritual. Si hay una inquietud, si hay un deseo en tu corazón por Dios de amarle, es porque Dios te ha escogido. Si no, esos sentimientos nunca estarían en tu corazón. El propósito, dice que el propósito de Dios en nuestra elección fue para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. La palabra santos es agios, apartados para Dios, sin mancha, sin defecto, como los sacrificios que se ofrecían en el templo, perfectos. O sea, mi querido hermano, la meta de Dios no solamente fue salvarnos de su ira, sino que fue transformarnos para su gloria. La santidad no es una manera que nosotros podemos llegar a Cristo, sino que Cristo es la manera de poder llegar a la santidad. No debo ser santo, no debes ser santo para que Dios te acepte. Dios te acepta realmente para que puedas ser santo. Dios no te escogió por lo que sos, ni por lo que éramos, sino por lo que Él haría con nosotros. Él nos va a transformar a imagen de su Hijo. Dios te salvó para transformarte, para cambiarte. Y dice que nos escogió en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El amor, en amor, ese fue el motor de la elección. No fue una elección fría, no fue una elección legal, no. Notemos bien el orden. Primero dice que fue el amor y luego fue la elección. No fue simplemente una elección judicial. Y hay una diferencia crucial en esto, porque nosotros experimentamos el amor de una forma distinta. Nosotros experimentamos el amor humano como algo que nosotros vemos atractivo, un vínculo que tenemos con una persona, y entonces en ese momento sentimos amor. Y cuando sentimos amor, entonces nosotros actuamos en base de ese amor. Es decir, te amo, pero te amo por lo que sos. Pero no es así para con Dios. Dios ama eternamente. Él elige en base a de su amor y crea lo que Él ama. Sos lo que sos porque Dios te amó desde el principio. Desde el principio. John MacArthur dijo, si Dios nos amó cuando éramos sus enemigos, ¿cuánto más nos amará ahora que somos sus hijos? El amor que te eligió es el mismo amor que hoy te está sosteniendo. Y si fue suficiente para elegirte cuando eras enemigo de Dios, ¿cuánto más es suficiente ahora para mantenerte siendo su hijo? Y esto concluye en el versículo 5, mostrándonos el acto más hermoso, más alto de la gracia, porque dice que habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, versículo 5. J.I. Packer dice que la adopción es el acto más alto de la gracia. ¿Por qué?
Y la pregunta es, ¿por qué Dios no solamente nos perdonó? ¿Qué necesidad había de adoptarnos? Era suficiente con perdonarnos, pero el perdón lo único que hace es quitarnos la culpa. La adopción no solamente nos quita la culpa, sino que nos da una familia. El perdón puede liberarte de la prisión, pero la adopción te da un hogar, un lugar a donde perteneces. En el derecho romano, un hijo adoptado tenía más derechos legales que uno biológico. ¿Por qué? Porque ese hijo había sido elegido específicamente. Ahora, ¿cuál fue el agente divino? Bueno, dice que por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Y esta distinción es importante. Porque Cristo es el Hijo natural, nosotros somos hijos adoptados. Y Cristo nos introduce a la familia de Dios. Y su relación, la relación perfecta de Cristo con el Padre, nosotros somos parte de esa relación por medio de Cristo. Cristo nos llama y nos introduce y nos dicen, vengan hermanos menores a tener esta perfecta relación que tengo con mi Padre. Por lo tanto, nuestra relación con Dios está en garantía por medio del Hijo mismo, por medio de Cristo. Y el propósito final de esto, según el versículo 5 y 6, es para alabanza de su gloria, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Y esto lo repite en varias oportunidades. En el versículo 6, como lo hemos leído, en el versículo 12, para alabanza de su gloria. En el versículo 14, nuevamente para alabanza de su gloria. Querido hermano, tu salvación y mi salvación no tiene que ver primeramente con nosotros, sino con la gloria de Dios. Él nos ha salvado para su gloria. Y esto puede parecer egoísta. Y decimos, ¿por qué Dios hace todo para su gloria? Y en realidad no es egoísta, en realidad es el acto más amoroso que nosotros podemos disfrutar. Porque cuando Dios busca su gloria, nosotros recibimos grandes beneficios. Porque Dios es el bien supremo del universo y cuando Él es glorificado, todo lo demás encuentra su lugar en el plan de Dios. Versículos 7 y 12, el precio que Él pagó por nuestra libertad. Dice, en quien tenemos redención, tenemos redención por su sangre. La palabra redención es apolitrosis. Y esta palabra es una palabra que se utilizaba para comprar a un esclavo, redimir a un esclavo totalmente. No es simplemente para liberarlo por un tiempo, no era un alquiler del esclavo, sino era para comprar su libertad completamente. En el mundo romano, un esclavo común podía costar unos $50,000, unos 70 millones de pesos. Un esclavo educado podía llegar a costar hasta 500,000, $500,000, serían como unos 300 millones de pesos. Y un esclavo especial, podía llegarse a pagar el precio de 700 millones. Perdón, un educado valía 200 millones, $200,000 y uno muy, muy valioso, $500,000, o sea, unos 700 millones de pesos. El valor que se pagaba por el esclavo tenía que ver con qué tipo de esclavo era. ¿Sabes cuánto costó tu redención? ¿Sabes por cuánto te redimió, te compró el Señor? Te compró por la sangre del Cordero, que tiene un precio ilimitado. Ese fue el precio que pagó el Señor para nuestra redención. Y dice que tenemos esta redención. Presente, activo, tenemos. No que tendremos. No que esperamos tener esta relación.
Tenemos esta redención ahora mismo. Eso significa que la paga ya fue completada. Los papeles de libertad ya fueron firmados. Ya no le debes nada a tu antiguo amo Satanás. Ahora somos libres para poder servir a Dios. Y la forma, el método por el cual fue hecho el pago fue por la sangre, no fue por otra cosa. Fue por la sangre. En el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, en Levítico, nosotros leemos que la vida de la persona está en la sangre. La vida está en la sangre. La sangre representa la vida que se entrega. Y Cristo, mi querido hermano, no solamente murió por nosotros, Cristo dio su vida por nosotros. Entregó su vida, derramó su sangre. Y si Dios pagó este precio por vos y pagó este precio de mí, mi querido hermano, ¿cómo podemos dudar de su amor? ¿Cómo en momentos de dificultad podemos dudar si Dios nos ama realmente? El versículo 7 dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él nos perdonó nuestros pecados, los pecados que te acordás, los pecados que no te acordás, los pecados que aún ni siquiera has cometido, y Dios perdonó los pecados que ni siquiera sabías que eran pecado. ¿Y cuál es la medida de ese perdón? Las medidas son las riquezas de su gracia. No dice que fue según tu arrepentimiento, ni según tus recursos, ni según las riquezas de su gracia. O sea, vos tenías y yo tenía una deuda infinita por el pecado. Infinita. O sea, y los recursos de Dios son recursos infinitos, y por eso esto termina siendo un resultado de perdón completo, instantáneo y permanente. Versículo 8 y 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, la palabra misterio, mysterium en griego, hace referencia a estos misterios que se daban a veces en el mundo pagano, donde las personas tenían que hacer algún tipo de ritual para poder ser iluminados, o eran vendidos a gran precio para que estos misterios fueran revelados. Pero dice que Dios nos dio gratuitamente a conocer los misterios de su voluntad. Y dice, ¿cuál fue este misterio? Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en las dispensaciones del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En algún momento, el pecado trajo división de todas las cosas. Apartamiento del hombre para con Dios. La tierra recibió maldición. Los seres angelicales, los que cayeron con los que están aquí en la tierra. Pero hay un plan que Dios nos ha revelado por medio de la iglesia, que finalmente Él va a reunir todas las cosas bajo Cristo. Cristo como su cabeza. Y ese es un tiempo que vendrá. Es un tiempo que veremos por futuro. Aquel que se fue, aquel que murió en el madero, aquel que hoy aboga delante del Padre por vos y por mí, en un momento ya no vendrá como un abogado, sino vendrá como un juez. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y dice que en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, que la base de esta herencia es conforme al propósito del que hace todas las cosas. Y esto nos da una seguridad absoluta. Absoluta. Tu herencia, mi herencia, no depende de tu estado espiritual, no depende de tu comprensión teológica, no depende de tu capacidad como cristiano, depende del propósito de que hace todas las cosas. Si Dios puede mantener las galaxias en su órbita y puede mantener todo en perfecta combinación, entonces Él también va a poder mantener nuestra herencia, para que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
Pablo probablemente se está refiriendo a los primeros judíos que creyeron en Cristo. Ellos fueron los primeros. Y luego creyeron los gentiles. Pero este principio en realidad nos aplica a todos. Porque cada generación tiene cristianos que creen por primera vez. Primera generación de cristianos, los primeros. Y quizás tú seas uno de estos, no de tu familia. Fuiste el primero que creíste. El primero que respondió al llamado del Evangelio. Y tenemos obviamente una responsabilidad por ser primeros. Como los que fueron primeros aquí en esperar. Nosotros somos modelos para los que van a creer después. Somos el testimonio viviente del poder del Evangelio, que el Evangelio tiene poder para transformar la vida y el corazón aún más duro. Nosotros somos testimonio a nuestros hijos de que el poder del Evangelio es real. Y tenemos esa responsabilidad. Somos la prueba que las promesas de Dios son sí y amén. Y la meta final, nuevamente, dice para alabanza de su gloria. Y mire el patrón, ¿no? El versículo 6, para alabanza de la gloria de la gracia. Versículo 12, para alabanza de su gloria. El versículo 14, para la alabanza nuevamente de su gloria. Mi querido hermano, tu redención y mi redención tiene un propósito. Y el propósito es mostrar la gloria de Dios a todos aquellos que nos observan. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Observe la secuencia. Primero, habiendo oído la palabra de verdad. Para responder, primero debemos oír el Evangelio. Segundo, habiendo creído. Y tercero, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y Pablo hace dos descripciones del Evangelio. Primero lo llama la palabra de verdad y el Evangelio de vuestra salvación. ¿Por qué hace esta doble descripción? ¿Por qué se refiere al Evangelio como la palabra de verdad? Y es porque el mundo está lleno de mentiras acerca de Dios. Y esto es información confiable, es la palabra de verdad. Y luego dice el Evangelio de vuestra salvación, porque el Evangelio no solamente es información, el Evangelio es poder para salvar, poder. Y luego habla de la fe que sella, y dice, habiendo creído en él, no que hemos creído información histórica acerca de Jesucristo. No solamente que hemos creído en quién fue, sino que el creer en Cristo mismo. No creer que Cristo existió, que es un conocimiento histórico, sino creer en Cristo es poner nuestra confianza en Cristo. ¿Y el resultado inmediato de esto? Fuisteis sellados de forma automática, instantánea, irreversible. Si tú hoy escuchas el Evangelio, si hoy escuchas la palabra de Dios, si hoy escuchas el llamado de arrepentirte y venir a Él en arrepentimiento y fe, y tú oyes y tú crees en Cristo Jesús, inmediatamente este sello vendrá sobre tu vida. Inmediatamente, irreversiblemente, Dios te sellará con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, cuando nosotros pensamos en un sello, ¿qué significaba un sello en el mundo antiguo? No en nuestro mundo. Pablo escribe con ilustraciones de su tiempo. Un sello roto equivalía a la pena de muerte en el Imperio Romano. Los sellos se hacían, muchos de ellos con ceras especiales, que si se manipulaban, entonces cambiaban de color. No se podía manipular un sello. Solo personas
de alta autoridad podían usar cierto tipo de sellos. Eso indicaba un estatus social. Incluso un documento que era sellado por el emperador era absolutamente irrevocable. Ni siquiera el mismo emperador podía cambiarlo. Warren Wiersbe explica acerca de esto y dice: en los tiempos antiguos, cuando el rey firmaba un documento oficial, lo sellaba con cera derretida y presionaba su anillo real. Ese sello significaba tres cosas. Lo primero, que eso era propiedad, le pertenecía al rey. Lo segundo es que era auténtico, eso era genuino. Y lo tercero era que daba seguridad. Esto estaba protegido por la autoridad real. Ahora aplica esto a tu vida. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Le perteneces absolutamente a Dios. Si has sido sellado, entonces eso indica que eres genuinamente un creyente y que estás protegido por la autoridad del cielo. La pregunta es si hay evidencias de ese sello en tu vida. Ahora, el agente del sello es el Espíritu Santo de la promesa. No es que el Espíritu Santo vino y puso un sello, es que el Espíritu Santo es el sello. Esto significa que la tercera persona de la Trinidad habita en ti, que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos ha hecho de ti su hogar. El poder que creó el universo opera dentro de ti. Y dice de la promesa, el cumplimiento de los siglos. Claro, porque nosotros cuando leemos en el Antiguo Testamento, vemos esta promesa del Espíritu Santo. Joel 2:28, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ezequiel 36:27, pondré dentro de vosotros mi Santo Espíritu. Y Jesús prometió también que vendría el Consolador. Y Pablo dice, todas estas promesas se cumplieron ¿cuándo? Se cumplieron cuando creíste. Cuando creíste en Cristo, estas promesas fueron hechas realidad en ti. Ahora la pregunta es, ¿puede ser alguien cristiano sin este sello? No. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Si eres cristiano, entonces definitivamente tienes este sello. Y si tienes este sello, definitivamente eres un cristiano. ¿Qué son las arras de nuestra herencia? La palabra es arrabón, arras. Es un dato comercial del primer siglo. Es un término legal que significaba un pago inicial, que garantizaba que el pago se iba a completar. Era como una garantía. Ahora, las arras no eran regalo, eran parte del precio total. Era un compromiso vinculante, es decir, no se podía cancelar la transacción. Garantizaba que el comprador tenía recursos para poder completar el pago que en el cual se había comprometido. Ahora, ¿qué significa hasta la redención de la posesión adquirida? Bueno, quizás la traducción más clara sería hasta el momento de la posesión completa de nuestra herencia. Es decir, nosotros hemos recibido parte de esta herencia, tenemos justificación que sea completada, adopción legal, el Espíritu Santo como garantía, tenemos acceso a todas estas bendiciones espirituales, pero todavía no tenemos un cuerpo glorificado. Todavía no hemos experimentado el vivir sin el yugo del pecado, sin que el pecado habite en nosotros. Todavía el pecado está en nosotros. Eso todavía es algo futuro. Todavía no le hemos visto a Cristo cara a cara como lo haremos y seremos transformados. Ahora, el propósito final nuevamente, y se repite, que es para alabanza de su gloria. Y observe, el versículo 6 refiere al Padre y dice, el Padre
hablando del Padre, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, refiriéndose al Padre. El versículo 12 dice, para alabanza de su gloria, refiriéndose al Hijo. Y el versículo 14 dice, para alabanza de su gloria, refiriéndose al Espíritu Santo. Es decir, que tu salvación completa fue planeada por el Padre, por el Hijo y sellada por el Espíritu Santo. Y esto existe para poder mostrar la gloria de Dios. ¿Y por qué nuevamente Dios busca su propia gloria? No es porque sea egoísta. El buscar que todo se haga para alabanza de su gloria. Porque cuando Dios busca su gloria, nosotros recibimos el máximo beneficio, porque Dios es el bien supremo de todo el universo. Es como el sol. No decimos que el sol es egoísta porque brilla. Por brillar, porque su naturaleza es dar luz y calor. Así que cuando Dios en su naturaleza es dar vida, amor y gozo y paz, y por eso todo es hecho para su gloria. Ahora, preguntas para reflexionar acerca de esto. ¿Alguien puede decir, ¿y si pierdo mi salvación? ¿Acaso puedo perder mi salvación? Bueno, para que pierdas tu salvación, alguien tendría que romper el sello del Rey. Y no sé quién puede tener el poder para romper ese sello. Cuando Dios busca su gloria, en cada uno de estos hechos, nosotros podemos confiar de que esto es real y seguro. Nadie tiene el poder para poder romper este sello. Y alguno puede decir, pero si no siento el Espíritu. Mira, los sentimientos son cambiantes. Hoy podemos sentir algo y mañana no, pero las promesas de Dios son firmes. Confiamos en lo que la palabra de Dios dice, no confiamos en lo que nosotros sentimos. Y si estás preocupado, como dije antes, por tu estado espiritual, si en realidad te está preocupando el cómo agradar a Dios, si realmente te estás sintiendo mal por tu pecado, entonces es realmente porque Dios te ha escogido. Si no, no tendrías estos sentimientos. Pero ¿qué pasa si no veo mucho fruto espiritual en mi vida? Bueno, recuerda que hemos recibido las arras, hemos recibido el adelanto. Es la garantía que Dios finalmente completará su obra. El que comenzó la buena obra, la completará. Y ya la comenzó, o sea, si has respondido al llamado del Evangelio, entonces tienes el Espíritu. Y estás obviamente en proceso porque el Espíritu Santo está trabajando. Hay una santificación que progresa en ti, transformándote a imagen de su Hijo Jesucristo. Y se va a completar, estoy seguro que se va a completar, porque ese sello lo garantiza. Finalmente será completado. Para los que dudan con la seguridad y dudan de su salvación, mis queridos hermanos, el sello, el Espíritu Santo, no depende de lo que nosotros sentimos, depende de la promesa de Dios. El Espíritu mismo testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. Y esta arra, este sello es la garantía que finalmente el Señor nos llevará al cielo. Nuestra salvación es tan segura como la Trinidad misma, así lo dijo Charles Spurgeon. Así que para los que luchan con el pecado, si el pecar continuamente te está desanimando, mi querido hermano, el sello no se basa en tu perfección, sino en la obra de Cristo. Las arras garantizan que Dios va a completar finalmente tu santificación. Y el Espíritu está trabajando en vos, aunque no lo sientas. Para los que luchan con el futuro, y el futuro les aterra, tenemos una garantía de parte del Espíritu Santo. Lo que viene, mi querido hermano, es infinitamente mejor de lo que ya tenemos. Dios ha comprometido su propio honor en completar esa salvación. Nuestro futuro es seguro en las manos del Señor. Y finalizo. ¿Qué es lo que ya tenemos?
Tenemos todas las bendiciones espirituales. Nuestra elección fue desde el principio de los tiempos. Hemos sido adoptados en la familia real. Somos hijos legales del Rey del Universo. Tenemos una redención pagada por la sangre de Cristo, liberado al precio más alto jamás pagado. Perdón completo, medido por las riquezas de su gracia, no por la profundidad de nuestro pecado, sino por las riquezas de su gracia. Tenemos acceso a los secretos divinos, incluidos en los planes que Dios tiene para con su creación. Tenemos una herencia asegurada, respaldada por el poder que mantiene las galaxias funcionando perfectamente. Y tenemos el sello imperial del Espíritu marcado como propiedad personal de Dios. Le pertenecemos a Dios, somos propiedad de Dios. Y tenemos una garantía segura de que Él nos llevará al cielo. Las arras que nos aseguran nuestro futuro eterno en Él. Pero si estás aquí y no has respondido al llamado del Evangelio, esto no tiene que ver con vos. Pero hoy tienes la oportunidad de responder al llamado del Evangelio. Cristo nos dice a cada uno de nosotros, ven. Y todo aquel que responda a este llamado en arrepentimiento y fe, estas bendiciones serán de forma inmediata para tu vida. Inmediata. Y no hace falta que nadie te llame aquí delante ni que hagas ninguna oración. Allí donde te encuentres, tú puedes ahora mismo orar al Señor y decirle, Señor, yo me arrepiento. Me arrepiento. Y creo en Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y si has creído, entonces el Espíritu Santo vendrá a ti y ese sello es garantía que finalmente Dios completará la obra en ti. Le invito a ponerte de pie. Padre, gracias te damos